Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a hacer un pequeño video sobre movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Vamos a resolver un ejercicio en donde me piden prácticamente todo lo que se ve en este tema, ¿no? Entonces, el problema dice así, ¿no? Una rueda de 15 centímetros de radio parte del reposo y completa dos revoluciones en 3 segundos. ¿Cuál es la velocidad angular media en radianes por segundo? B. ¿Cuál es la velocidad tangencial al final de un punto situado en el borde de la rueda? C. ¿Cuál es la aceleración angular de la rueda? D. ¿Cuál es la aceleración tangencial en un punto localizado en el borde de la rueda? Y E. Determina el número de vueltas que dará en 11 segundos, ¿no? Entonces, para esto, en primer lugar, vamos a enlistar los datos. Déjenme ubicar aquí ya esta parte. Vamos a poner la pluma, vamos a usar un color eh, celeste para poderlo apreciar mejor. Listo. Entonces, en esta parte lo primero que vamos a hacer es poner los datos. ¿Ok? Entonces tenemos el radio, que es igual a 15 centímetros, y vemos ahí claramente que esto hay que pasarlo a metros, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que el radio de 15 centímetros para pasarlo a metros, esto hacemos una pequeña regla de tres y decimos que un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Entonces se simplifican las unidades y esto me va a quedar 0,15 metros, ¿no? Que es lo que debo usar. ¿Qué más? Tengo parte del reposo. Esta parte donde dice parte del reposo, lo que me indica es que la velocidad angular inicial es igual a cero, ¿no? Y completa dos revoluciones, es decir, las revoluciones es una unidad de ángulo, ¿no? Solo que en revoluciones. Recordemos que el ángulo lo podemos medir en revoluciones, en radianes, en grados sexagesimales, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el dato que me están dando es el ángulo teta y es igual a dos revoluciones. Dos revoluciones en 3 segundos. Eso es tiempo. Tiempo es igual a 3 segundos, ¿no? Ahí está. Para el literal A, vamos a resolver primero el literal A. Me dice, ¿cuál es la velocidad angular media en radianes por segundo? O sea, me piden velocidad angular media o promedio, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Ahí tenemos el formulario en la parte derecha, en ese recuadro, les he puesto el formulario para que lo puedan revisar mejor, ¿no? Entonces, velocidad angular media, en este caso va a ser igual a un medio de la velocidad angular inicial más la velocidad angular final, ¿no? Esta es la velocidad angular media. Tengo la velocidad angular inicial, pero no tengo la velocidad angular final. Pero si observamos la ecuación número 2 donde dice que teta o el ángulo es igual a velocidad angular media o promedio multiplicado por el tiempo, de ahí puedo deducir o puedo despejar que la velocidad angular media o promedio va a ser igual al ángulo teta dividido por el tiempo, ¿no? De acuerdo a esta ecuación número 2, a esta que está aquí, ¿no? Esta es la que estoy usando en este momento y aquí solo despejo. El tiempo que multiplica pasa a dividir al ángulo teta. Por tanto, aquí solo reemplazo los valores y veo que el ángulo teta en este caso está en revoluciones. Entonces, esto hay que pasarlo en radianes. Recordemos que en las ecuaciones yo necesito usar el ángulo en radianes. Por tanto, estas dos revoluciones, hago una regla de tres simple y directa, similar a cuando pasé de 15 centímetros a metros. Lo mismo acá hago una regla de tres simple y directa. ¿Y qué es lo que voy a plantear? Que una revolución o una vuelta, que es lo mismo,
en el denominador para poder simplificar, equivale a 2 pi radianes, ¿no? A 2 pi radianes. A eso equivale una revolución o una vuelta. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual, 2 por 2 sería 4 pi radianes, ¿no? 4 pi radianes. Esa sería la bola. Y eso es lo que voy a usar acá. 4 pi radianes sobre el tiempo, que es 3 segundos, ¿no? Segundos. Entonces, velocidad angular media o promedio va a ser igual. En este caso, resolviendo los datos en la calculadora, nos queda un valor exacto de 2 tercios de pi, 2 tercios de pi radianes. ¿Ok? Radianes. Este es el valor exacto. Si yo resuelvo aquí, eh, me va a quedar, en este caso, eh, me va a quedar en radianes sobre segundos. Sobre segundos. Aquí, sería 4 tercios, perdón. Aquí es 4 tercios. Déjenme borrar ese 2. Borro aquí el 2. Y viene a ser, ya, ahora sí. 4 tercios, perdón, es que es 4 pi radianes, en este caso sería 2 por 2 4 pi radianes, dividido para el tiempo que es 3 4 tercios pi radianes. Ahí está, sobre segundos. Entonces, esa sería la velocidad angular. Ahora con la velocidad angular promedio, que es la que tenía ahí, vamos ahora al literal B, ¿no? Este es el literal A. El literal B, en cambio, voy a trabajar con otro color. Vamos a trabajar el literal B con un color verde. Entonces, el literal B va a ser igual. Me pide determinar cuál es la velocidad tangencial final en un punto situado al borde de la rueda. Entonces, la velocidad tangencial o B va a ser igual al radio por la velocidad angular. En este caso voy a usar la velocidad angular promedio, ¿no? Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual al radio, que sería 0,15 metros multiplicado por la velocidad angular media, que sería 4 tercios de pi, en este caso, radianes sobre segundos. Y aquí vemos que metros por radianes sobre segundo me quedan metros sobre segundos, ¿no? Entendiendo que radianes es eh, eh, una medida de ángulo, pero no es una unidad como tal, entonces es absorbida por el metro, ¿no? Entonces, metro por radianes sobre segundos queda metros sobre segundos. Por tanto, la velocidad va a ser igual, y aquí usamos la calculadora, ¿no? Para poder resolver esta parte, ¿no? Entonces, 0,15 multiplicado por 4 y por pi, ¿no? Y todo eso dividido por 3, ¿no? Y eso va a quedar a un quinto de pi radianes, perdón, un quinto de pi metros sobre segundo. Sería un quinto pi metros sobre segundos. Y esto también podemos decir que la velocidad va a ser aproximadamente igual. Aquí ya resolviendo, recordando que al tener un producto o una división de un número irracional por cualquier número entero, nos va a quedar un irracional. Entonces, es decir, tengo infinitos decimales no periódicos. Por tanto, al dar un valor aproximado a dos decimales, ya que aquí me está indicando la cantidad de decimales que debo usar, por eso es que me ponen en el dato 2,00 revoluciones o 3,00 segundos. Me está indicando el número máximo de decimales que debo usar, ¿no? Acá solo uno, pero eh, va a dominar el de mayor números decimales que me dan en mis datos, ¿no? Entonces, en este caso, trabajando con dos decimales, tengo 0,6283, etcétera. Entonces me queda 0,63. Sería, en este caso, 0,63 metros sobre segundos.
Y ese sería el literal B, ¿no? Entonces me pide ahora el literal C, ¿cuál es la aceleración angular de la rueda? Entonces para el literal C, en cambio, voy a cambiar el color y voy a trabajar con un color amarillo. Y tengo aquí que para el literal C, en este caso me están pidiendo la aceleración angular alfa. Me están pidiendo alfa, ¿no? Entonces, la aceleración angular de la rueda, vamos a ver que para hallar alfa, según yo puedo usar una de las ecuaciones que tengo acá. Y en este caso, yo entiendo que puedo usar la ecuación eh, última, la última ecuación, la quinta que está aquí, esta ecuación que está acá, esta última ecuación es la que puedo usar, ¿no? ¿Y qué dice esa ecuación? Dice que el ángulo teta va a ser igual a velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa por tiempo al cuadrado. Pero sabemos que la velocidad angular inicial es cero, entonces esto se hace cero y tendría que teta va a ser igual en este caso a un medio de alfa por tiempo al cuadrado. Conozco el ángulo teta y conozco el tiempo, por tanto despejo alfa. El 2 que está dividiendo viene a multiplicar, sería 2 por teta, va a ser igual a alfa por t al cuadrado. Lo hago paso a paso para que vean cómo se despeja, ¿no? Luego el tiempo al cuadrado que multiplica a mi aceleración angular alfa, que es lo que yo quiero determinar, pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, el 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar, por eso queda acá 2 teta. Pero el tiempo al cuadrado que está multiplicando a alfa pasa a dividir. Y me va a quedar 2 teta sobre tiempo al cuadrado. Por tanto, alfa va a ser igual a esta cantidad, ¿no? Recuerda que puedo intercambiar los valores de una ecuación. Los miembros de la ecuación los puedo intercambiar sin ningún problema, ¿no? Y aquí simplemente despejo. Entonces sería 2 por teta, recordando que aquí el ángulo debe estar en radianes. En las ecuaciones yo necesito trabajar con mi ángulo en radianes, ¿no? Luego de eso yo el ángulo lo puedo expresar en cualquier otra unidad, ya sea en vueltas, en revoluciones o en grados sexagesimales, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, el ángulo teta es 4pi radianes. En este caso, voy a tener que multiplicar 2 por 4 pi radianes y todo eso sobre el valor del tiempo, que sería 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, por tanto, alfa va a ser igual, resolviendo ya toda esta parte. Tengo 2 por 4 por pi y es todo eso dividido para 3 al cuadrado, que sería 9, ¿no? Y esto me da 8 novenos de pi. Ese es el valor exacto. 8 novenos de pi. En este caso sería radianes sobre segundos al cuadrado. Esa sería la velocidad angular, la aceleración angular, perdón. La aceleración angular estaría en radianes sobre segundos al cuadrado. Y ya tengo en este caso la respuesta al literal C que me hace acá. Luego el literal D me dice cuál es la aceleración tangencial en un punto localizado al borde de la rueda. Entonces, si yo ya conozco, voy a trabajar con otro color de lápiz. Vamos a trabajar con un color rojo. Entonces, para el literal D, yo tengo o me pide cuál es la aceleración tangencial, es decir, A tangencial en un borde extremo, ¿no? Pero sabemos que la aceleración tangencial va a ser igual al radio por alfa. Entonces, conozco el radio y conozco alfa. Entonces, miren qué fácil, ¿no? Entonces, la aceleración tangencial va a ser igual al radio, que sería en metros, ¿no? 0,15 metros multiplicado por alfa, que sería 8 pi novenos, 8 pi sobre 9 o 8 novenos multiplicado por pi. En este caso, radianes
sobre segundos al cuadrado. Entonces, al resolver, me queda que A va a ser igual. eh, en este caso, tengo 0,15 por 8, ¿no? Y todo eso dividido por 9, ¿no? Y eso me va a quedar 2/15, ¿no? Va a quedar 2/15 pi, en este caso, metros por radianes sobre segundos al cuadrado, similar a cuando hallamos la velocidad tangencial, me quedaría metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Y esto es un valor aproximado de la aceleración tangencial va a ser igual a, trabajando con dos decimales, 0,42. 0,42 metros sobre segundos al cuadrado. Esa sería la aceleración tangencial o en el borde eh, de la rueda, ¿no? Luego para el literal E me pide determinar el número de vueltas que dará en 11 segundos. Entonces voy a cambiar a otro color. Vamos a usar ahora un color blanco. Entonces, literal E me pide el número de vueltas. Recordando que vueltas, estamos hablando del ángulo teta que realiza en ese tiempo. Y teta lo puedo hallar, lo puedo expresar en, en radianes, en grados hexadecimales o también en vueltas, ¿no? Cuántas vueltas da en esos grados, ¿no? Entonces, en este caso, teta va a ser igual, teta va a ser igual. Puedo usar la expresión, en este caso, la la última expresión también, ya que conozco como datos, conozco alfa, que es igual a, en este caso, 8 novenos de pi radianes sobre segundos al cuadrado. Es importante usar el valor exacto para minimizar los errores, ¿no? Entonces, tengo o conozco el tiempo, que es igual a, en este caso, 11 segundos. No es el mismo tiempo que me dieron al principio, ¿no? Acá me piden ya en otro tiempo. Pero la aceleración angular es la misma en todo el evento, ¿no? En todo el movimiento no hay ningún problema con la aceleración angular. Tengo el tiempo, tengo alfa y tengo la velocidad angular inicial, ya que continúa, ¿no? Después de los, en este caso, de los 3 segundos sigue el movimiento. Entonces, velocidad angular inicial es igual a cero. Entonces, con estos datos yo ya puedo hallar, en este caso, el ángulo teta. Voy a usar la última expresión. Entonces, teta va a ser igual, en este caso, a velocidad angular inicial por el tiempo, más 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entendiendo que velocidad angular inicial es cero, todo esto se hace cero, entonces teta va a ser igual a 1/2 de alfa, que en este caso es 8 novenos pi radianes sobre segundo, y todo eso por, en este caso, alfa, que sería, perdón, por el tiempo, que sería 11 segundos y esto al cuadrado, ¿no? Ya está. Entonces, teta va a ser igual, ya resolviendo esto, me va a quedar que yo tengo 8 por pi, ¿no? Por 11 al cuadrado, y todo eso dividido para 2 por 9, ¿no? 2 por 8 novenos, sí, 2 para 2 por 9, ¿no? 8 novenos, 2 por 9. Y ahí tenemos nuestro valor, que en este caso
sería 484 pi novenos. Sería 484 pi novenos, ¿no? Y sería, en este caso, radianes, ¿no? Tenemos ese resultado. Entonces, y aquí ahora lo que vamos a hacer simplemente es que este es el valor exacto del ángulo teta, pero también hay un valor aproximado, ¿no? Con dos decimales, que sería esto aproximado a 168,95, ¿no? Redondeando a dos decimales. 0,95 radianes. Ahí está. Eh, pero yo necesito trabajar esto de aquí y me piden en vueltas. Entonces, teta va a ser igual, trabajo con el valor exacto, 484 pi novenos, en este caso radianes, por, ahí viene, ¿no? Entonces tengo acá 2 pi radianes en el denominador para poder reducir radianes con radianes. Equivale a una vuelta. Entonces, esto se multiplica por la cantidad de radianes y tengo ya el, el número, eh, en este caso el ángulo en vueltas, pues, ¿no? Entonces, ese valor que obtuve hace un momento, lo divido por 2pi, ¿no? Dividido para 2 por pi. Ahí está. Es preferible trabajar con paréntesis para no eh, arrastrar errores, ¿no? Entonces, el ángulo teta va a ser igual a 242 novenos de vueltas. Entonces, el valor aproximado, entonces teta va a ser aproximadamente igual a 26,89, redondeando a dos decimales. 89 vueltas. Y ahí he obtenido ya mi resultado final, ¿no? O lo que me pedía al final del problema, ¿no? Y aquí está. Entonces, con esto hemos podido resolver este problema de movimiento circular uniformemente variado, en donde prácticamente hemos resuelto de todo, ¿no? Y ahí me pueden pedir a lo mejor otras cosas, pero esto es lo que necesitamos saber sobre movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Espero que este video haya quedado claro y sirva para poder aclarar quizás algunas dudas sobre el movimiento circular uniformemente variado. Entonces, un gusto, hasta pronto. Espero eh, puedan observar los videos posteriores que voy a hacer, ¿no? Eh, Ha sido un gusto poder trabajar en este caso, eh, en este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a trabajar acá.